Capítulo 162. Postbatalla segundo. 2:15 am. Luke abrió los ojos con dificultad. Se sentía un poco mareado y tardó unos segundos en poder enfocar la vista. ¿Dónde estoy?, pensó confundido, tocándose la cabeza y mirando a su alrededor. La habitación estaba a oscuras, la única luz tenue provenía de la plateada luz de la luna que se filtraba por la ventana. Estaba acostado en una de esas típicas camas de enfermería y, tras observar un poco más la habitación, recordó que se trataba de la enfermería de Nevermore. Se fijó en un calendario en la pared que marcaba la fecha: 17 de agosto. Habían pasado 2 días desde el eclipse lunar. 2 días inconsciente. Es mucho tiempo, pensó Luke. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la delicada figura sentada a su derecha, con los ojos cerrados y respirando a un ritmo constante. Era miércoles, que se había quedado dormida sentada, con las manos pálidas apoyadas graciosamente sobre el regazo, como si ni siquiera en sueños se negara a perder la compostura. Era una forma de dormir verdaderamente perfecta y elegante. Su espalda estaba perfectamente recta y su cabeza estaba inclinada lo suficiente para que un mechón de su cabello oscuro cayera sobre su mejilla. Luke se preguntó cómo era posible que alguien pudiera dormir tan perfectamente, con tanto estilo y elegancia. Si fuera él, probablemente estaría despatarrado en la silla, con la cabeza colgando del respaldo, las piernas estiradas torpemente y probablemente roncando con la boca bien abierta. Pero ella era diferente. Perfección, pensó Luke, medio aturdido mientras la miraba. Suspiró y se rascó la cabeza. ¿Por qué estaba pensando en eso después de haber recuperado la conciencia tras casi morir? Sus recuerdos de la batalla ya estaban frescos. Estuvo a punto de morir. Si no hubiera obtenido la verdadera precognición, no habría podido evitar el ataque de Dolores, y ese habría sido su verdadero fin. Luke notó que gran parte de su cuerpo estaba envuelto en vendas. Rápidamente se dio una palmadita suave en las piernas y suspiró aliviado al sentirlas. Lo que no te mata te hace más fuerte, pensó Luke asintiendo, satisfecho con la gran pelea contra Crackstone y Dolores. La mejor batalla de su historial. El único inconveniente era haber perdido el libro demoníaco, pero ya no había nada que hacer al respecto. No podía cambiar el pasado. Ni siquiera había podido ver bien al sirviente de Dolores, que había huido con el libro. Tal vez si los hubiera visto tomarlo, podría usar su propia memoria, extraerlo y presentarlo como evidencia a la policía de los Outcast. Luke se dio cuenta de que ya podía ponerse de pie y sintió una sorprendente cantidad de energía que lo recorría. Había esperado que le llevara más tiempo volver al 100%, pero ese no fue el caso. Bendito sea su cuerpo de marginado. Volvió a mirar a Wednesday y notó que su cabeza comenzaba a inclinarse hacia adelante y hacia atrás, hundiéndose más profundamente en el sueño. Era extraño verla así, sobre todo porque no era típico de ella quedarse dormida sentada. Todo apuntaba a que ella lo había cuidado desde que perdió el conocimiento hacía 2 días, y ese pensamiento agitó una mezcla de culpa y ternura en su pecho. Con cuidado, levantó la mano y usó su telequinesis. Wednesday flotó suavemente en el aire, como si fuera llevada por una suave brisa. Luke se aseguró de no interrumpir el delicado ritmo de su respiración mientras la guiaba hacia la cama. Se hizo a un lado y la colocó con cuidado a su lado. Como si la calidez y la comodidad de la cama la llamaran instintivamente, Wednesday se relajó aún más. Su postura rígida cedió y su delicada figura buscó inconscientemente la fuente de calor más cercana. Luke. Ella se acurrucó lentamente contra su brazo, apoyó la cabeza en su hombro y enredó suavemente una mano en la tela de su camisa. Luke se quedó paralizado, nervioso por el repentino gesto involuntario de Wednesday. Pasaron los minutos. Luke no se movió. Se mantuvo despierto, tratando de mantenerse lo más quieto posible para que Wednesday pudiera dormir en paz. Miraba por la ventana, sus pensamientos vagaban hacia varios temas, de vez en cuando miraba el rostro de Wednesday, simplemente porque tenía ganas. Pasadas las 3 de la mañana, los ojos de Wednesday se abrieron lentamente. Lo primero que vio fue el pecho de Luke y se sorprendió por lo inesperado. Cuando se había acostado en la cama junto a él, sabía que no era sonámbula, lo que solo significaba una cosa. Rápidamente, se incorporó un poco y miró a Luke, que tenía los ojos abiertos. Sus miradas se cruzaron y el silencio cayó entre ellos. «¿Estás despierto?», dijo el miércoles, rompiendo el silencio. «Sí».
Lo mismo podría decirse de ti. Respondió Luke y la habitación volvió a quedar en silencio. Los dos se miraron fijamente sin apartar la mirada. ¿No vas a decir nada?, preguntó el miércoles. Tu novio estuvo inconsciente durante 2 días. ¿Por qué no sonríes y me abrazas felizmente como una novia normal?, dijo Luke con una sonrisa. Wednesday quiso poner los ojos en blanco, pero se contuvo y mantuvo su expresión inalterada. No podía creer que Luke ya estuviera empezando con sus bromas. Los Spellmans robaron el libro demoníaco. ¿Me culpas a mí?, preguntó Wednesday, agarrando con fuerza la sábana. ¿Qué?, dijo Luke, sorprendido por la pregunta. Te obligué a ayudarme a revivir a Crackstone. Logré eliminar a un enemigo de mi familia, pero por otro lado, los Spellman se hicieron más fuertes, a pesar de que matamos a Dolores. No quisiste revivir a Crackstone, explicó Wednesday. No me obligaste a hacer nada. Elegí ayudarte porque quería. Es cierto que no quería revivir a Crackstone porque pensaba que era mejor dejar el libro encerrado allí, pero tampoco era completamente seguro. Podrían haber secuestrado a cualquier Adams para intentar robar el libro, dijo Luke. Pero no importa, Wednesday. Ambos cometimos el error de pensar que no habría uno de esos cabrones vigilando la cripta, interrumpió Luke, tomando la mano de Wednesday. Ella asintió levemente. Creo que lo mejor sería contarles a tus padres sobre el libro demoníaco y los Spellman, añadió Luke. Sí, yo también lo he pensado. Es hora de decírselo, convino Wednesday. Su tío Fester había matado a Dolores, lo que hacía inevitable la disputa, sobre todo sabiendo que los Spellman tenían en su poder 2 de los 6 libros demoníacos principales. Su padre y el resto debían ser conscientes de ello y prepararse en consecuencia. La sala volvió a quedar en silencio hasta que miércoles habló. ¿Por qué?, preguntó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luke, confundido por su repentina pregunta. Durante la batalla contra Dolores, te dije que descansaras y me dejaras encargarme del resto, pero me engañaste. ¿Por qué te pusiste en tal peligro? ¿No confiaste en que yo podría matar a Dolores?, preguntó Wednesday, su tono tenía un dejo de angustia, algo inusual en ella. Ella pensaba que eran un equipo con gran sinergia y confianza, pero parecía que Luke no sentía lo mismo. Confío en ti, pero no te dejaría enfrentarte al peligro sola, respondió Luke al instante, con un tono sincero. Esa había sido su principal motivación durante la pelea: matar a Dolores y proteger a Wednesday. No permitiría que sucediera ningún imprevisto al final. Era cierto que Dolores era una Spellman, pero su deseo de venganza había disminuido desde que conoció la verdad sobre sus padres. Sin embargo, eso no significaba que su odio hacia los Spellman hubiera desaparecido por completo. La lucha contra ellos era inevitable, pero ahora su principal motivación era otra. Esa motivación era vivir su vida en paz con Wednesday, y para lograrlo, necesitaba eliminar a esos bastardos y protegerla. También quería proteger a las pocas personas que le importaban, como Natasha, Tim, a quien había añadido recientemente a la lista, y sus 2 únicos amigos, Javier y Ajax. En cuanto a los demás miembros de la familia Adams, su relación con ellos aún no era lo suficientemente profunda como para considerarlos parte de su círculo más cercano. ¿Llegarías tan lejos por alguien que conoces desde hace menos de 1 año?, preguntó Wednesday. ¿Por qué tantas preguntas?, pensó Luke suspirando para sus adentros. Soy huérfano. Tengo pocas personas que me importan, y a las que tengo me aferro y quiero protegerlas, dijo Luke, diciendo lo primero que le vino a la mente. Luke no se dio cuenta, pero lo que acababa de decir resonó profundamente en Wednesday. Ella lo miró en silencio, sus ojos oscuros lo evaluaron atentamente. No respondió de inmediato, pero algo dentro de su pecho se sintió extraño. Era una sensación que normalmente ignoraba o reprimió, pero esta vez, la dejó fluir. Una calidez mezclada con admiración. Además, no eres la persona indicada para sacar ese tema a relucir. Recuerdo cómo te utilizaste a ti mismo como escudo humano. Si no hubiera sido por tu tío Fester, habrías resultado herido o, peor aún, habrías muerto, añadió Luke con frustración, apretando los puños con fuerza. En ese momento, no habría habido forma de detener a Wednesday, quien había aparecido frente a él a través del viaje de las sombras. Wednesday recordaba el momento vívidamente.
Su intención había sido proteger a Luke, incluso si eso significaba usar su propio cuerpo como escudo. Supongo que también quiero protegerte, ya que eres una de las pocas personas que me importan. Dijo Miércoles suavemente. Wednesday tenía una familia numerosa tanto por parte de su madre como de su padre. Sin embargo, solo daría su vida por su familia inmediata. Su padre, su madre, su tío, su hermano, Tim, Luke y su abuela Eudora. Hace un tiempo, había agregado a Luke a esa lista. En cuanto al resto de sus parientes, no daría la vida por ellos tan fácilmente. Su vínculo con ellos no era lo suficientemente profundo como para justificar tal sacrificio. ¿Podrías repetirlo? No te escuché con claridad. Dijo Luke, inclinándose hacia Wednesday. La había escuchado perfectamente, pero quería escucharlo de nuevo. Sé que me escuchaste, pero lo diré otra vez. Quiero protegerte y eres una de las pocas personas que más me importan. Repitió Wednesday, con su expresión intachable como siempre. Decir esto le había resultado increíblemente difícil. Nunca había expresado esos sentimientos. De hecho, esta podría haber sido la primera vez que lo había hecho. Repetirlo tampoco fue fácil, pero lo había hecho por lo que Luke le había dicho antes. Luke tragó saliva con fuerza y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Tenía a Natasha, a Tim, a Javier y a Jax, pero con ellos nunca había llegado a ese nivel. Nunca les había dicho lo que realmente significaban para él y nunca había oído nada parecido de ellos. Sus relaciones eran implícitas, se basaban en acciones más que en palabras. Por primera vez, sintió algo recíproco. No se trataba solo de que él protegiera, cuidara o se aferrara a alguien. Alguien también quería protegerlo. Gracias. Dijo Luke suavemente. Por cierto, ¿cómo me metiste en tu cama? Preguntó Wednesday, cambiando de tema abruptamente. Basta de hablar de emociones. Con telequinesis. ¿Qué más? Respondió Luke como si fuera obvio. Sufriste una EPL. Por eso estuviste inconsciente durante 2 días. ¿Sabes lo que eso significa? Preguntó Wednesday entrecerrando los ojos. Luke la miró confundido. ¿PLP? ¿Es algún tipo de enfermedad rara o algo así? Wednesday suspiró, como si le estuviera explicando algo básico a un niño. Agotamiento psíquico post-límite. Básicamente, agotaste toda tu energía psíquica y seguiste usando tus poderes aunque no te quedara nada en el tanque. Es como pensar en tus poderes como si fueran tus músculos. Cuando entrenas, llegas al fallo, a la fatiga extrema. Si descansas, te recuperas y te haces más fuerte. Pero si sigues entrenando sin parar, ignorando el dolor y el agotamiento, te destrozas. Tus músculos literalmente se descomponen. Lo mismo sucede con tu energía psíquica. Luke frunció el ceño mientras procesaba sus palabras. Entonces, ¿es como una crisis nerviosa? Pero en mi cabeza. Wednesday asintió con expresión seria. Exactamente. Cuanto más usas tus poderes cuando estás al límite, peor se pone. Y no estamos hablando de una simple distensión, estamos hablando de inconsciencia, coma o algo peor. Por suerte, esta vez fueron solo 2 días. Pero la enfermera y el profesor Fitz dijeron que podrías haber estado inconsciente durante 1 mes o más. ¿1 mes? Pensó Luke, sorprendido. Era eso o morir. Mira, estoy bien después de 2 días, mejor que nunca, en realidad. Dijo Luke, haciendo levitar varios objetos de una mesa lejana. El miércoles observó con una mezcla de sorpresa y fastidio cómo los objetos flotaban en el aire, girando en un patrón controlado que demostraba la precisión de Luke. ¿De verdad crees que es una buena idea? Deberías estar descansando, no presumiendo. Lo reprendió miércoles. Luke apiló los objetos, equilibrándolos perfectamente. Estoy bien. Conozco mi cuerpo. Dijo con una leve sonrisa. Estuviste inconsciente durante 2 días. Eso no es un logro, es una advertencia. Tu cuerpo se apagó para evitar que lo destruyeras por completo. Dijo Wednesday mirándolo fijamente. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Dijo Luke encogiéndose de hombros. El miércoles levantó una ceja, visiblemente irritado. Eso es lo que dicen los idiotas justo antes de que algo los mate. No te estoy regañando por diversión, Luke. Las batallas que te esperan serán más difíciles y, si sigues exigiéndote al límite, tu cuerpo no aguantará. Recuperarte rápidamente no significa que seas invencible.
Significa que tu cuerpo es resistente, pero cada vez que lo presionas así, estás jugando con fuego. Y, al final, te vas a quemar. Dijo Wednesday con seriedad. Está bien, lo entiendo. No arriesgaré mi vida a menos que sea 100% necesario. Respondió Luke. Será mejor que no lo hagas. Porque si terminas paralizado y tengo que empujar tu silla de ruedas, te mataré para acabar con tu sufrimiento. Dijo Wednesday y Luke puso una expresión extraña. ¿Era esa su manera de demostrar amor y preocupación? En ese momento, el estómago de Luke gruñó. Tengo hambre. Dijo Luke, poniéndose una mano en el abdomen. El miércoles miró el recipiente con comida que Verónica había dejado antes y decidió aprovecharlo. ¿Tú hiciste esto? Preguntó Luke, al ver a Wednesday sentarse nuevamente en la cama con un recipiente que, al abrirlo, desprendía un delicioso aroma. No. Lo hizo Verónica. Ella te visitó los días que estuviste inconsciente, durante unos 45 minutos. También tienes un par de cartas, supongo de tus amigos. Respondió miércoles sin mentir. Le daré las gracias más tarde y leeré las cartas. Dijo Luke, más interesado en llenar su estómago. Capítulo 163. Fan anónimo. Pasadas las 6 de la mañana, los rayos del sol se filtraban por los cristales de la ventana y aterrizaban sobre la cama donde descansaban Luke y Wednesday. Los dos habían pasado casi 2 horas hablando desde que Luke recuperó la conciencia. No habían informado a nadie más porque tenían programado un chequeo matutino a las 8 y lo averiguarían entonces. Además, los dos querían hablar a solas. Luke podía enviar un mensaje telepático a Natasha para que viniera, pero sabía que Wednesday se enojaría si lo hacía. Ella insistió en que descansara después de sufrir una EPL. Era mandona y estricta en ese sentido. Además, Natasha probablemente también lo regañaría por usar sus poderes después de tal evento. No puedo usar mis poderes sin que me regañen. Luke pensó. Aunque la preocupación de Wednesday por él le dio una sensación agradable. Incluso había logrado que ella lo alimentara, aunque, por supuesto, tuvo que fingir que le dolían los brazos y que no podía comer solo. Wednesday dormía en su posición habitual, como si estuviera en un ataúd, profundamente. Cuando la luz del sol la alcanzó, instintivamente buscó refugio, escondiendo su cabeza en el brazo de Luke, rompiendo su postura habitual. Luke la abrazó para protegerla de la luz del sol. Tenía que aprovechar la oportunidad para abrazarla. Situaciones como esta no se daban a menudo. Como no había dormido en 2 días, estaba agotada y terminó durmiendo con Luke después de su conversación. Uno de los temas que discutieron el miércoles fue el recuento de lo que había sucedido después de que Luke perdió el conocimiento. La isla Raven, en llamas y con explosiones intermitentes, había llamado la atención del personal que supervisaba Nevermore, ya que se encontraba bajo su jurisdicción. En consecuencia, Larissa, acompañada de varios profesores y agentes de policía marginales, llegó poco después de la muerte de Dolores. Cuando los agentes de policía marginales se enteraron de la resurrección de Crackstone, la situación se volvió mucho más grave de lo que nadie había anticipado, lo que provocó que más personas llegaran a Nevermore. Para alivio y sorpresa de todos, Crackstone había sido asesinado y el único propósito de su resurrección parecía haber sido matarlo. Como resultado, no hubo complicaciones legales significativas ya que un Adams había resuelto el viejo rencor vinculado a su familia. En cuanto a la interferencia de Dolores, no fue algo que requiriera una investigación exhaustiva. También surgió de otro rencor que involucraba a uno de los individuos responsables de revivir a Crackstone. Wednesday fue sometida a un interrogatorio sencillo, principalmente para aclarar algunos detalles. Lo único que podía considerarse un delito era el ritual que ella y Luke habían realizado, que requería partes mutiladas de varios cadáveres. Este ritual era de conocimiento público debido a la última luna de sangre. La policía marginal ya sabía que las extremidades eran necesarias para el ritual, y era un crimen tanto para los normales como para los marginados si se dañaba a víctimas inocentes. Sin embargo, Wednesday se había preparado para esto. Uno de sus planes de contingencia contemplaba la posibilidad de matar a Crackstone mientras la policía marginal llegaba al lugar y lo presenciaba. Cuando ella y Luke asesinaron a los pandilleros para obtener las extremidades, Wednesday se aseguró de reunir pruebas que demostraran que los pandilleros habían intentado matarlos. Esto estableció que habían actuado en defensa propia y, para la policía marginal, las pruebas eran suficientes.
Luke miró a Wednesday, cuyo rostro apenas se veía porque estaba apoyado en su brazo. Se aseguró de que estuviera profundamente dormida antes de extender su dominio para localizar una mesa más allá de su línea de visión. Allí, vio 3 objetos de interés: su teléfono y 2 cartas. ¿De verdad me enviaron una carta? ¿En 2022? Pensó Luke mientras usaba su telequinesis para atraer los objetos hacia él. Cuando Wednesday mencionó que había recibido cartas, él supuso que se refería a mensajes o correos electrónicos. Sabiendo lo anticuada que era en materia de tecnología, pensó que todavía estaba usando el término carta para referirse a los mensajes electrónicos en estos tiempos. En cuanto a su teléfono, Natasha lo había traído, o eso había dicho Wednesday. Luke no era tonto. Si lo hubiera llevado a la pelea contra Crackstone, su nuevo iPhone habría quedado destrozado. Luke fue el primero en desbloquear su teléfono. Estaba inundado de notificaciones, tanto de mensajes a su número personal como de sus principales cuentas de redes sociales, aunque ya estaba acostumbrado a estas últimas. Había mensajes de Javier, Ajax y otros compañeros de clase que de alguna manera habían conseguido su número. Incluso Gia, una antigua novia suya, le había enviado un mensaje preguntándole si estaba bien y mencionando que se había enterado de la noticia a través de su amiga, Erika. Javier y Ajax le habían enviado decenas de mensajes y lo habían llamado varias veces. Luke comprendió por qué habían enviado tantos mensajes. Solo unas pocas personas sabían que había caído en un estado de inconsciencia, es decir, el PP. Era más grave de lo que había pensado inicialmente. Estoy bien. Tuve una PP, pero ya estoy despierto. Supongo que tuve suerte. Te lo explicaré más adelante. Luke envió un mensaje al chat grupal que compartía con los dos. Luego se tomó el tiempo para responder a otros compañeros, especialmente a aquellos más cercanos, como aquellos con quienes compartió la clase de poderes psíquicos. Habiendo terminado eso, Luke recogió la carta fechada hace 2 días, justo cuando había caído en la inconsciencia. Veamos qué es esto. Pensó mientras abría la carta con curiosidad. Querido Luke. Le escribo esta carta para desearle una pronta recuperación. Sé que ha sufrido una EPI y es posible que no lea esta carta ni la responda de todos modos, ya que no sabría de dónde enviar una respuesta. Con tus increíbles logros sé que superarás esto, pero aún así rezaré todos los días esperando que abras los ojos. Te mando muchos besos. Firmado. Tu fan número 1. La expresión de Luke cambió a una de confusión cuando terminó de leer la carta. ¿Por qué demonios alguien le estaba escribiendo en un tono tan formal? ¿Y quién demonios había escrito eso? ¿Un fan? ¿Eran fanáticos de sus obras publicadas? La carta no mencionaba a ninguno de ellos. Solo decía que deseaban su recuperación. No podía ser un normie, ya que ninguno de ellos sabía que había luchado y casi muerto. Tenía que ser alguien de la sociedad de marginados. Además, sabían que había sufrido una EPE, algo de lo que no todos estaban al tanto. Esto es raro. ¿Cuándo me tocó mi primer acosador? Pensó Luke mientras doblaba la carta y abría la siguiente. Querido Luke, soy yo otra vez. Te escribo esto para que, cuando recuperes la conciencia y leas esto, sepas que siempre hubo alguien que esperaba tu recuperación. Lamentablemente, esta podría ser la última carta que pueda enviarte y que te llegue, ya que de lo contrario podría correr el riesgo de revelar mi identidad. Junto con la carta, te he enviado un pequeño regalo. Algo para llenar tu estómago. Eso es todo. Seguiré orando por ti, aunque no pueda enviarte más cartas para decírtelo. Te mando muchos besos. Firmado. Tu fan número 1. Luke frunció el ceño ligeramente. Este fan era muy extraño. ¿Quién demonios dice seguiré rezando por ti? Él o ella debe ser religioso. Usando su telequinesis, se concentró nuevamente en la mesa donde había recogido las cartas y su teléfono. Allí había una canasta de frutas. Ese debía ser el regalo que esa persona le había enviado. Le acercó la canasta con su telequinesis. Era de tamaño mediano y estaba llena de plátanos, manzanas y uvas. Tomó una manzana roja y la olió con cuidado. Tenía que asegurarse de que esas frutas no estuvieran envenenadas ni nada por el estilo. No quería terminar como Blancanieves, cayendo inconsciente como una princesa después de morder una jugosa manzana. No parece que haya nada malo. Pensó Luke mientras le daba un mordisco a la manzana.
Su supuesto fan número 1 parecía demasiado preocupado por su salud, casi demasiado, hasta el punto de resultar un poco espeluznante. Sería extraño que su verdadera intención fuera matarlo. Un método de asesinato tan indirecto sería extraño. La manzana estaba deliciosa y no le pasó nada, así que continuó comiéndola mientras volvía a mirar la carta. ¿Quién podrá ser este fan?, se preguntó. Debe ser un paria que trabaja para el consejo que fue enviado aquí y descubrió que sufrí un clupe, o tal vez un familiar de alguien que sabe sobre eso y se enteró a través de ellos. Pensó Luke, ligeramente intrigado pero no demasiado preocupado. No tuvo tiempo para resolver este pequeño misterio, y la persona parecía tener buenas intenciones hacia él mientras quería mantener su identidad oculta, por lo que decidió no investigar activamente el asunto. El miércoles se despertó antes de las 8. Su cara de soñolienta era muy linda, pensó Luke. Ella lo regañó un poco cuando descubrió que había usado sus poderes para llevar el teléfono y otros objetos a la cama. Es mejor para ti caminar que usar tus poderes psíquicos, dijo miércoles con una mirada penetrante. Lo siento, jefe. No volverá a suceder, respondió Luke, fingiendo remordimiento. No creo ni una sola palabra de lo que dices, dijo miércoles frunciendo el ceño. No me regañes, estoy demasiado cansado de usar mis poderes, dijo Luke con voz cansada, mientras envolvía sus brazos alrededor de la cintura de Wednesday y apoyaba suavemente su cabeza contra su abdomen, como si buscara consuelo. Miércoles, que estaba a punto de seguir reprendiéndolo, suspiró para sus adentros y permitió el gesto. Con sus dedos, comenzó a acariciar suavemente el cabello de Luke. ¿Por qué es tan difícil regañarlo?, pensó el miércoles, luchando contra el impulso de empujarlo y hacerle un comentario hiriente. Ni siquiera con su hermano menor permitía ese comportamiento de niña malcriada. Si necesitaba reprender a alguien y señalarle sus errores, lo hacía sin dudarlo. Si Luke no hubiera sufrido una EPI, ella no sería tan indulgente con él. Luke se dio cuenta de esto y supo que debía aprovechar la situación al máximo. Estaba empezando a quedarse dormido bajo las suaves caricias de Wednesday en su cabello. Era una sensación relajante y placentera. Desafortunadamente, el sonido de la puerta de la enfermería al abrirse interrumpió el momento cuando alguien se dirigió hacia ellos. Wednesday se apartó de inmediato y se puso de pie. A Luke no le importaba. Sabía que ella nunca le demostraría a los demás, ni siquiera a sus padres, lo cariñosa que podía ser con él. Siempre mantenía una actitud fría y una expresión carente de emoción frente a los demás. Luke se acomodó en la cama del paciente y esperó a que llegara el grupo de personas. Capítulo 164. La obsesión de Enid. Condado de Sonoma, Sebastopol, California. Sebastopol es una pequeña ciudad con una población de menos de 8.000 habitantes. Sus calles principales están repletas de pequeñas tiendas, cafés artesanales y galerías de arte local. El día en Sebastopol estaba muy nublado, como si en cualquier momento pudiera empezar a llover a cántaros. No muy lejos del centro del pueblo, en las zonas más apartadas, el paisaje cambia. Entre las ondulantes colinas y los bosques de robles se encuentra una casa muy peculiar al final de un sinuoso camino de tierra. La casa está construida con madera desgastada y llena de añadidos irregulares que le dan un encanto excéntrico. También hay cerdos jugando en el barro, vacas pastando tranquilamente y gallinas correteando entre los corrales. Dentro de la casa, que tiene 3 pisos y es más alta que ancha, una familia numerosa está almorzando en el comedor. La mesa larga estaba cubierta de platos con jugosos filetes poco hechos. En total, estaban sentadas 6 personas. 4 hombres y 2 mujeres. 3 de los hombres eran adolescentes, comían ruidosamente y desordenadamente, bromeando entre ellos. El otro hombre, de mediana edad, comía en silencio y con calma, acostumbrado al ruido que hacían sus hijos. Una de las mujeres era de mediana edad y también comía tranquilamente, acostumbrada al bullicio. Su mirada se posó en la chica rubia sentada frente a ella. ¿Por qué no comes, Enid?, preguntó la mujer, mirando el filete casi intacto en el plato de su hija. Era Esther, la madre de Enid y la madre de los bulliciosos chicos. Su hija había estado actuando de manera extraña durante las vacaciones, con menos apetito de lo habitual y un humor más apagado en comparación con su habitual entusiasmo y alegría. Esther sabía el motivo de esto, pero no quería mencionarlo. Era mejor para su hija olvidarse de él por completo. No tengo mucha hambre.
respondió Enid, mirando fijamente su plato. Si no lo comes tú, lo haré yo. No voy a dejar que se desperdicie la carne de Daisy, dijo uno de los hermanos de Enid, pinchando el filete con el tenedor y llevándolo a su plato, en el que ya había 3 filetes. Daisy había sido una de las vacas que cuidaban en su granja. La habían sacrificado ese mismo día y ahora se la estaban comiendo. No dejaría que se desperdiciara la carne de la pobre Daisy. A Enid no le importó que su hermano le hubiera quitado el filete. En el pasado, le habría dado una paliza. Nunca había dejado que nadie tocara su comida. Solo una persona había tenido permiso para hacerlo. Ese recuerdo la hizo fruncir el ceño y su expresión se tiñó de tristeza. Me voy a mi habitación, dijo Enid, dejando caer los cubiertos y poniéndose de pie. En cuestión de segundos, había abandonado el comedor y sus hermanos, siempre ruidosos, se quedaron en silencio mientras la observaban marcharse. Dylan, idiota. No debiste haberle robado la comida, gritó uno de los hermanos de Enid, dándole un fuerte golpe en la cabeza de Dylan, que casi se cae de cara contra su plato. Los 3 hermanos de Enid son un caso raro de trillizos tricigóticos, lo que significa que son genéticamente distintos. Si bien comparten rasgos familiares, distan mucho de ser idénticos. Los 3 están a punto de comenzar su último año de secundaria en Nevermore. Luego está su hermano mayor, Andrew, quien se graduó el año pasado, el mismo año en que las figuras encapuchadas atacaron la Copa Poe. Cállate. No es mi culpa, gritó Dylan, intentando golpear a su hermano Eric, pero su golpe fue esquivado hábilmente, lo que dio lugar a una pelea. Eres demasiado joven para intentar pegarme, Dylan, dijo Eric con una sonrisa. Solo eres un minuto mayor. Dejad de pelearos. Estamos en nuestro último año. Deberíais empezar a comportaros con madurez. Ser el mayor puede haceros sentir solos a veces, dijo William, sacudiendo la cabeza. Solo eres 15 segundos mayor que yo. No dejes que se te suba a la cabeza, respondió Eric, mirando a William por un momento antes de volver a concentrarse en la lucha con Dylan. ¿Por qué nuestra hermana se ha comportado de forma tan extraña estas vacaciones?, se preguntó William en voz alta, apoyando una mano en su barbilla. No solo se comportaba de forma extraña, sino que parecía melancólica y triste. No le gustaba verla así, pero no era especialmente bueno para lidiar con los sentimientos y las emociones. Tal vez sea porque no está comiendo su ingesta diaria de proteínas, sugirió Eric, sin apartar la mirada de Dylan, quien frunció el ceño con desdén ante el comentario. No seas idiota. Es obvio por qué actúa así, dijo Dylan. ¿Por qué?, preguntaron Eric y William al unísono. Luke Poe, respondió Dylan y el comedor volvió a quedar en silencio. Eric dejó de forcejear con Dylan y su expresión se tornó más seria de lo habitual. No vuelvas a pronunciar ese nombre, dijo Esther, rompiendo finalmente su silencio y entrando en la conversación. Los trillizos intercambiaron miradas de complicidad. El primer día de vacaciones, su madre y su hermana tuvieron una gran discusión. Los gritos no cesaron durante 2 horas y el ambiente se mantuvo tenso durante días. Como discutían en voz alta y no les importaba si los demás en la casa escuchaban, los trillizos se enteraron del motivo de la pelea: la interferencia de Esther en la relación de Enid con Luke Poe. Ninguno de ellos dijo una palabra más. Su madre podía ser terriblemente estricta en ciertos asuntos. Era mejor no enfadarla. Ese chico no hace más que meterse en problemas. ¿Revivir a Crackstone y luego matarlo? ¿Qué será lo próximo?, se quejó Esther en voz alta. Sus palabras sonaban más como un intento de convencerse a sí misma de que interferir en la relación de Enid y Luke había sido la decisión correcta. Andrew dijo que Raven Island está en ruinas. Hubiera sido increíble ver esa pelea, comentó Dylan. Como cualquier buen hombre lobo, le encantaban las batallas emocionantes de vida o muerte. Maldita sea. Otro año sin la Copa Poe, se quejó William. Había esperado que su último año fuera glorioso ganando la competición, pero ahora parecía poco probable con la isla Raven en semejante estado. Dijo su apellido. Castígalo, mamá, se quejó Eric de inmediato, haciendo que William frunciera el ceño. Afortunadamente, su madre no les estaba prestando mucha atención y parecía más concentrada en su propio monólogo. Sufrió una EPI y todavía no puede dejar de poner en riesgo su vida. Al menos esta vez no hubo inocentes involucrados.
continuó Esther. Ella lo sabía gracias a su hijo mayor, Andrew, que trabajaba para el ayuntamiento, concretamente en el departamento de contención de parias peligrosas. Había estado entre el personal enviado a la isla después de todo lo que allí ocurrió. Ejem. Tosió Murray, dirigiéndole a su esposa una mirada de reproche. No le deseo nada malo, solo lo digo. Dijo Esther, tranquilizándose. Se sentía en conflicto con Luke Poe. Por un lado, creía que podía poner a su hija en peligro debido a su antiguo rencor con los Spellman. Por otro lado, se sentía agradecida con él. Agradecida, porque gracias a él, su hija se había convertido en una mujer lobo y en una niña prodigio. No se había desarrollado tarde y era una de las mujeres lobo más fuertes de su curso, incluso logró derrotar a Unide, un logro notable. Enid entró a su habitación, ignorando lo que su familia pudiera estar susurrando sobre ella. No encendió las luces y fue directamente a su escritorio, que estaba más desordenado de lo habitual para ella. Dejó un poco de espacio y abrió su computadora portátil. En un programa, comenzó a escribir. En menos de 5 minutos, terminó. Un PP que podría durar un mes o más. Siempre es tan imprudente. Pensó en Edie, después de pensarlo, suspiró y apoyó la frente en el escritorio, sintiendo la madera fría y el desorden de papeles y bolígrafos sin tapa. ¿Por qué seguía preocupándose por él? Todo había terminado hacía meses. La habían rechazado y, además, le había dicho cosas horribles. ¿Por qué todavía le importaba cuando él había roto su promesa y besado a Wednesday Adams? Una chica que ella creía que era su amiga. Se había esforzado mucho para acercarse a su compañera de clase gótica y, al final, las cosas habían resultado así. Incluso se había hecho amiga de Tim y ahora ya no podría ver la mano amiga. Al principio, cuando Luke rompió su promesa y eligió el miércoles, su ira la mantuvo en pie. Una furia ardiente que enmascaraba su tristeza. Su ira llegó al punto máximo cuando lo vio bailar con Wednesday en el baile de Nevermore. ¿No odiabas bailar? ¿Por qué con ella y no conmigo? Pensó Enid, apretando los dientes con fuerza mientras observaba la escena desde un rincón. Se sentía traicionada de tantas maneras que ni siquiera podía contarlas todas. Mentiroso cabrón. Mujeriego. Pero cuando llegaron las vacaciones y dejó de verlo, algo en su interior cambió. La ira se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por un sentimiento de añoranza. Al principio, intentó ignorarlo, pero a medida que pasaban los días, ese sentimiento se hacía más profundo. No era solo que lo extrañaba, era una necesidad desesperada de verlo, de saber que estaba bien, de escuchar su voz. Enid empezó a buscar excusas para pensar en él, a repasar en su mente conversaciones pasadas, momentos en los que Luke había mostrado un pequeño atisbo de su lado más vulnerable. Por mucho que quisiera odiarlo, esos recuerdos agridulces se aferraban a su corazón y se negaban a desaparecer. Empezó a contar los días que faltaban para que comenzara de nuevo Nevermore para poder verlo. Sin embargo, ¿qué pasaría si él no regresaba a Nevermore? ¿No volvería a verlo nunca más? Solo pensarlo le hacía doler el pecho terriblemente. No podía odiar a Luke. La ira que había sentido se desvaneció y solo quedó el amor en su lugar. Cuando se enteró de la pelea contra Crackstone en la que Luke estaba involucrado, se preocupó profundamente, una preocupación que no podía negar. Por suerte, su hermano Andrew fue enviado a Nevermore para investigar lo sucedido y habló con él personalmente. Así fue como se enteró del PP de Luke, lo que la asustó aún más. ¿Y si nunca se despierta? ¿Y si ella nunca lo vuelve a ver? Con esos pensamientos dando vueltas en su mente, Enid sintió la necesidad de ir a Nevermore de inmediato. Pero entonces recordó que sería Wednesday quien se ocuparía de él y se detuvo. Pero eso no la detuvo. Simplemente buscó otra forma de abordar el asunto. ¿Qué habría pasado si en aquel entonces no lo hubiera mirado con miedo? Se preguntó Enid. Tal vez ella habría sido la que lo hubiera cuidado ahora. Su teléfono comenzó a sonar, sacándola de ese enjambre de pensamientos y emociones. Al ver el nombre de Andrew, respondió de inmediato. ¿Alguna novedad?, preguntó Enid inmediatamente, con un tono mucho más ansioso que cuando había hablado en el comedor. Hola, hermana. Estoy bien, gracias por preguntar. Respondió Andrew, fingiendo estar dolido. Sí, lo que sea. Dijo Enid con impaciencia. Uf. Sí, hay novedades. Se despertó. Dijo Andrew con un suspiro. ¿Qué?
exclamó Enid, levantándose de su escritorio sorprendida. No esperaba esa noticia. Habían pasado apenas 2, casi 3 días. ¿Se habrían equivocado los médicos en el diagnóstico? No es que a Enid le importara. Lo importante era que había recuperado la conciencia. Una sonrisa feliz se dibujó en su rostro y una lágrima se escapó de uno de sus ojos azules. Eso es genial, dijo Enid con un tono lleno de emoción mientras volvía a sentarse en su silla. Sí, genial, repitió Andrew, con un tono mucho menos entusiasta que el de ella. Hermanita, deberías olvidarte de él lo antes posible. Cuanto antes superes esta ruptura, menos sufrirás. Hay muchos peces en el mar, añadió Andrew, con aire preocupado. Por el bien de su hermana, se había convertido en una especie de agente doble, encargado de informarla diariamente sobre la condición de Luke y otras tareas poco convencionales. Ya he elegido mi pez, murmuró Enid, más para sí misma que como respuesta a Andrew. ¿Qué dijiste? No te escuché. Nada. Gracias por la información, dijo rápidamente Enid, terminando la llamada y hundiéndose de nuevo en sus pensamientos en la oscuridad de su habitación. La felicidad que había sentido al saber que Luke había despertado comenzó a desvanecerse. ¿De qué servía si nunca más podía estar con él? No es que quisiera que permaneciera inconsciente para siempre, pero ¿no pensarían todos que era una tontería que ella se sintiera feliz cuando Luke estaba claramente feliz con Wednesday? Se recostó en la silla, sumida en una silenciosa contemplación. Pasó una hora, quizá más, cuando un suave golpe en la puerta rompió el pesado silencio. Enid parpadeó, como si despertara de un trance. Dudó un momento antes de levantarse y abrir la puerta. Su padre, Murray, estaba allí. Él no dijo una palabra, simplemente extendió su mano hacia ella, ofreciéndole una nota cuidadosamente doblada. ¿Qué es esto?, preguntó Enid, pero su padre no respondió. Él solo le dirigió una mirada cómplice y una pequeña sonrisa cómplice. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola con la nota. Enid cerró la puerta y volvió a su escritorio. Encendió la lámpara para leer la nota. La nota contenía una sola palabra: lucha. La miró fijamente durante un momento, sintiendo que algo se agitaba en su interior. Esa palabra resonó en su mente como una reverberación. Enid apretó la nota contra su pecho y cerró los ojos. No podía dejar de amar a Luke ni librarse de los sentimientos que la unían a él. Pero podía elegir no hundirse más. Podía elegir levantarse, incluso si le dolía, incluso si el camino que tenía por delante parecía imposible. Está bien. Lucharé, murmuró para sí misma, con un pequeño destello de determinación iluminando sus ojos. Si no podía dejar de amarlo, tendría que recuperarlo con todas sus fuerzas. Después de eso, hizo una llamada en su teléfono. Hola, Yoko. ¿Recuerdas la invitación a la fiesta de cumpleaños de Ajax? Iré contigo. Genial, Enid. Estoy segura de que nos divertiremos mucho y quizás conozcas a alguien nuevo. Simplemente ignora a ese idiota de Poe, dijo Yoko emocionada. Después de charlar un poco más, Enid finalizó la llamada y se acostó en su cama. El cumpleaños número 16 de Ajax sería antes de las vacaciones. Ahora que Luke estaba consciente de nuevo, probablemente asistiría. Nos veremos pronto, Luke, pensó Enid, con una sonrisa casi maníaca en los labios mientras su mano alcanzaba el pañuelo que descansaba cerca de su almohada. Era el mismo pañuelo que Luke le había prestado el primer día que se conocieron. Ella lo había conservado sin lavar desde entonces. El leve aroma de él se elevaba desde el pañuelo, inundando su sentido del olfato mejorado con recuerdos de lo que una vez fue. Enid cerró los ojos, inhalando profundamente, sumergiéndose en la sensación de estar cerca de él, aunque fuera a través de un simple trozo de tela. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.